empezando esta reunión. Está prendido. Sí, pregúntale si está escuchando. Sí. ¿Se escucha bien, hermano? ¿Se escucha bien mi voz? Que aquí me retan que hablo muy despacio. ¿Se escucha? Ok. Ya, hermanos, entonces vamos a dar inicio a esta reunión de día domingo. Bienvenidos todos los que puedo ver aquí conectados. Mi hermanito Carlos, no sé con quién estar ahí, de su familia. Un abrazo a la distancia. Mi hermanita Yeslen, con su familia, bendiciones. Rodrigo, un abrazo. Jazz. Jazz no está aquí. Hermanita Sandra, hermano Marcelo, Lalita, Rubén. Bendiciones a cada uno. Y bueno, esperando que se añadan más hermanos pronto. Van llegando de a poquitito. Y a los hermanos que están por YouTube, también bendiciones a cada uno, que pueda ser un tiempo de bendición para todos nosotros. Vamos a orar a presentarnos cada uno al Señor. Y bueno, voy a dirigir yo esta oración. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tenernos aquí reunidos de una forma especial, Señor. De una forma que no hubiéramos imaginado varios años antes, Señor, que estaríamos. Pero gracias, Señor, porque, Señor, en tu misericordia, te ha placido tenernos aquí, Señor, reunidos. Pese a las circunstancias, pese, Señor, a los problemas, Señor, a los peligros que existen hoy en el mundo, Señor, de enfermedades. Señor, te ha placido tenernos aquí reunidos y gracias por considerarnos, por amarnos, por ser nuestro Dios, nuestro Padre. Gracias por cada hermano que está hoy conectado, porque tú has sostenido su vida y le has guardado, Señor, para permanecer. Y sin duda que hay muchos hermanos que también tú has guardado y que no le vemos aquí por diferentes razones, Señor, pero gracias por cada uno de nuestros hermanos. Gracias porque somos un grupito pequeño, Señor, una parte pequeña de lo que es tu iglesia en el mundo entero, Señor. Gracias por comprar a tu iglesia con tu sangre. Gracias por ser parte de ella. Señor, gracias por tus propósitos, tus planes, Señor, y en los cuales podemos descansar y confiar, Señor. Y aquí estamos reunidos. Ayuda a los hermanos, Señor, que aún no se conectan, que tal vez tengan algún problema. Por favor, ayúdelos, Señor, a poder estar aquí, a poder motivarse, a poder tener los medios necesarios para conectarse. Señor, y si no es así, que puedan estar luego viendo, Señor, la transmisión, Señor, y recibiendo tu palabra. Gracias, Señor. En tu nombre comenzamos esta reunión, disponemos nuestra mente, nuestro corazón a ti, para poder alabarte juntos y aprender de ti. Gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar una alabanza al Señor, todos juntos. Nos falta espacio. Sí. El poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos abrirán y ellos verán, y los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, al poderoso de Israel, al poderoso de Israel. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá
como las aguas cubren la mar, porque no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será quien a la tierra de su gloria se cubrirá, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Amén. Amén. Amén, hermanos. Voy a leer un pasaje en Efesios 2:11. El libro de Efesios es un libro muy especial. 2:11 dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha por mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ay, hay muchísimo que leer aquí. Léalo después. Hay mucha riqueza, que mucha explicación de lo que el Señor nos ha dado. Y nos bendice mucho ser más conscientes y profundizar más en ello. Gracias al Señor por hacernos cercanos cuando no teníamos esperanza, cuando estábamos alejados y no había cómo recibir salvación, y Cristo vino a dar su vida por todos y todo el mundo, y aquí estamos nosotros, parte de Él. Vamos a alabar al Señor, a nuestro Dios, que nos ama, que nos acercó a Él. Una alabanza más. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz, oh Dios. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos lavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado
Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos lavadas por mí. Me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Amén. Así es, Señor. Gracias al Señor por su cruz. Vamos a pasar al tiempo de intercesión. Mi hermana Lalita está encargada. Voy a abrir su micrófono. Hola hermanos, bendiciones. Este mes vamos a estar orando por los 5 continentes de nuestro planeta Tierra. Así que vamos a cubrir en oración este mundo, ¿sí? Por este mes. Así que vamos a comenzar con el continente de Asia, ¿ya? Pero antes me gustaría igual compartir un video con ustedes para que puedan tomar atención, ¿sí? El video habla de la ventana 1040, pero igual está muy interesante. ¿Se ve? ¿Se ve algo, hermanos? Sí, sí, se ve negro todavía, pero se ve la pantalla. Ah, ya, perfecto. Ahí voy a poner el video entonces. Ujú. En el principio Dios creó el mundo. Esa es la historia de la Biblia, Dios atrayéndonos hacia Él. Cuando leemos la Biblia vemos cómo Dios hizo todo lo posible para atraernos. ¿Cuánto le interesaba a Dios que el ser humano lo conociera? Probablemente tú ya sabes esto. Y probablemente vives en un lugar donde la gente tiene un conocimiento general de esta historia. Y si no supieran, probablemente hay alguien cerca que pudiera contarles. Pero, ¿sabías que hay 3.000 millones de personas que morirán sin oír esta historia? No porque no les importa, sino porque no tienen opción. Nadie les ha contado que un día Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros. Para poder enseñarles cómo conocer a su creador. 40% del mundo no conoce esto y no lo sabrán. Al menos que algo cambie. A menos que alguien les lleve la luz de Jesús a ellos. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Dejó su hogar para venir a nosotros. Y Él nos pide que hagamos lo mismo. Que sembremos la semilla de su palabra. Y porque amamos a Jesús, deberíamos de sintonizarnos a lo que su corazón desea. Que todo el mundo le conozca. Que toda lengua, tribu y nación pueda adorar. La pregunta es, ¿estamos haciéndolo? ¿estamos yendo al mundo para llevar el evangelio a toda lengua, tribu y nación? Algo así. Aunque hay iglesias que sí envían gente. Cerca de la mitad del mundo no tiene acceso al evangelio. Pero ¿cómo es posible? ¿No se están enviando misioneros? Pues sí,
Hay cerca de 400,000 misioneros sirviendo en el mundo. Pero solo el 3% de ellos están yendo al 40% que nunca han escuchado de Jesús. El otro 97% van a lugares donde ya han oído de Jesús. Hay un desequilibrio. Esa desproporción deja a un misionero por cada 250,000 personas que nunca han escuchado de Jesús. Tenemos que cambiar nuestro enfoque. ¿Ves la desproporción? Solo el 3% de los misioneros con el 1% de las finanzas de la iglesia van a las misiones transculturales, a los más de 3,000 millones de personas que nunca han oído de Jesús. Tenemos que preguntarnos, ¿realmente nos quedaremos sin hacer algo por ellos? Queremos que 3,000 millones de personas oigan que Jesús los ama y murió por ellos. Dios nos ha llamado a hacer algo referente a esto, a amar a aquellos que Él ama. Él puso ese deseo en nuestro corazón, de alcanzar a los no alcanzados, con la maravillosa historia del amor de Dios. Esto no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, pero debemos hacer nuestra parte en este maravilloso plan. Hagamos algo por ellos. Es tiempo de ir. Llevemos a Jesús a aquellos que claman por salvación. ¿Qué hora? Ya. Bien, hermano, ¿vieron el video, cierto? ¿Se escuchó bien todo lo del video? Ya. Bien. Como salía en el video, hay estadísticas, ¿cierto? De misioneros que sí han salido, pero no han llegado a los lugares donde no ha llegado el evangelio. Entonces están yendo, pero están yendo a lugares donde sí se está evangelizando, donde sí hay iglesias que están haciendo un trabajo local ahí en su ciudad o en su país. Entonces lo que nos muestra este video igual son estadísticas de misioneros enviados, pero a lugares donde ya está evangelizado y la necesidad que hay de misioneros que vayan a países donde no ha llegado el evangelio, ¿sí? Donde no se ha podido evangelizar. También mostraba una estadística al video que el 1% de los ingresos en dinero a las iglesias se está dando a misiones. Y eso es muy poco. ¿Sí? Entonces, eso igual limita la salida de misioneros. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que debería apoyarlos en esta área, que es en el área económica. También hablaba que Jesús dejó su hogar para venir a evangelizar, ¿no es cierto? Me gustó esa frase. Y es lo que debería estar también en nuestro corazón. Ya, alcanzar a las personas, quizás dejar la comodidad y poder ir al mundo. Ya, como iglesia, ¿qué podemos hacer? Podemos orar, ¿sí? Podemos apoyar la obra misionera, esperando en un futuro gastar no el 1% del ingreso que entra a la iglesia en misioneros, sino que mucho más, ¿sí? Como iglesia deberíamos, no me refiero a la nuestra, como iglesia, todas las iglesias universal, deberíamos invertir en esto. ¿Ya? Lamentablemente en el continente asiático, los países más grandes que hay en ese lugar están en la ventana 1040. Por eso también el video hablaba de la ventana 1040, ¿sí? Porque los países más grandes que hay en ese lugar son parte de la ventana 1040 y no están alcanzados, no están evangelizados, predomina la pobreza, hermano, la pobreza extrema, ¿sí? Creo que a lo mejor yo ni siquiera he visto ese nivel de pobreza que existe en estos países del continente asiático. La prostitución infantil predomina. Entenderán que la pobreza va a llevar, lamentablemente, a ejercer esto, o que los padres ocupen a sus hijos para comercio sexual, ¿ya? Entonces la pobreza, la prostitución infantil es algo que predomina en estos países, el abuso laboral. Yo no sé si alguna vez han visto videos que de pronto aparecen de niños de grandes marcas de maquillaje que venden sus productos tan caros, pero que detrás de eso hay niños que aportaron en la materia prima para hacer estos maquillajes y que se les pagó una miseria. ¿Sí? O grandes tiendas o marcas de ropa en donde niños fueron los que trabajaron
en la elaboración de esas prendas que después las empresas las vendieron en grandes valores, y ahí hay una explotación laboral en niños. ¿Sí? Nosotros lo más cercano que conocemos de abuso o de niños trabajando es Bolivia, ¿sí? Porque eso lo vimos nosotros allá cuando viajamos, obtenimos información acerca de eso, especialmente en Caranaví. Ya, pero acá estamos hablando de un continente en donde están los países más grandes del mundo, en donde están los menos evangelizados y en donde existe más pobreza, más prostitución infantil, más explotación laboral. No como la explotación laboral de acá en Chile, hermano. Es otro, están ahí a otro nivel donde se explota a niños, ¿sí? Y se les paga una miseria sin derechos a nada. Las religiones que predominan en estos países de este continente, el Islam, el hinduismo, el budismo, el animismo, y también me di cuenta que también predominan otras religiones que no había escuchado, como el janismo, el sijismo y el zoroastrismo, ¿ya? Obviamente ninguna de estas religiones adoran y alaban a nuestro buen Dios. Quiero mostrar la imagen. Entonces, esta información del continente asiático que le damos nosotros a ustedes, a la iglesia, que es una pincelada en realidad, ¿me salí? Dale. Ah, ya. Es para que la iglesia se llene de información y se pueda ampliar más su oración, nuestras oraciones por el mundo. ¿Sí? Esta es la finalidad de también tener nuestros cultos misioneros, nuestra intercesión misionera, entregar información a la iglesia para que cuando ustedes o nosotros, cuando nosotros oremos, nuestra oración pueda ser ampliada, ¿sí? Podamos conocer un poquito más de lo que pasa en otros continentes, en otros países. Quiero compartir este versículo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Recién hablábamos que en estos países predomina la pobreza. Dice: me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. En estos países, en el continente de Asia, predomina el abuso, la explotación laboral y sexual. Gente cautiva. Y luego dice: y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Cuando leía este versículo pensaba en este continente y en las personas que están ahí, que no conocen al Señor, que no han recibido un mensaje de esperanza, de amor, y que viven en pobreza, que viven cautivos, que viven oprimidos bajo la opresión del hombre, ¿sí? Así que esto está en el corazón del Señor. Él vino a eso, por lo tanto también esto debería estar en nuestro corazón. Anunciar las buenas nuevas a los pobres, ¿ya? A proclamar libertad a los cautivos, a dar vistas a los ciegos y a poner en libertad a los que están oprimidos. Que el Señor nos ayude a atesorar esto en nuestro corazón, a practicarlo en nuestra vida, a orar por los que ya están en ese lugar y puedan dar un mensaje de amor y de esperanza a estas personas que están en esta situación. Bien, entonces, hermano, vamos a orar por... vamos a orar para que Dios hable a las personas de allá. Yo cuando escuchaba al misionero, yo no sé si esto le gustará a los misioneros, ya, porque yo a veces oro para que Dios hable a través de las conciencias, a través de la creación, a través de sueños, de visiones, le habla a las personas que no han sido alcanzadas. Y yo me imagino que alguien que es misionero, hay que ir, uno tiene que ir. Pero por ahora lo que nosotros podemos hacer desde aquí es pedirle al Señor que haga esta obra. ¿Sí? Además que estamos en pandemia, me imagino lo difícil que debe ser para aquellos que tenían un proyecto de salir de sus países, de sus continentes, para ir a estos lugares. Quizás eso se quedó estancado. Conocemos el caso de Mariam, de Claudio y Mariam, que están en Bolivia. A ellos les costó llegar a Bolivia. Bueno, ya están allá, ha sido difícil, pero ellos tenían programado en unos meses irse el año antepasado a Bolivia. Y recién, no recuerdo, este año
han llegado allá. Y eso que estamos aquí mismo, que es cerca, pero hay otras personas que tenían proyectos de ir a otros continentes, a otros países más lejanos, y de pronto por la pandemia estas cosas se ven estancadas. Entonces, una de las peticiones de la oración es para que Dios pueda hablar a estas personas, a estos niños, a través de su conciencia, a través de la creación de Dios, ya a través de sueños, de visiones, que Dios se pueda mostrar a la vida de estos pequeños, de estos adultos, de estos ancianos, de esta gente que vive en pobreza, que vive en explotación, que vive en opresión, que vive en ciego. Amén. También vamos a orar para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no estoy hablando de iglesia de Jesucristo, vive la iglesia universal, ya, que Dios haga algo, pueda despertar en los corazones de los líderes o de las personas que están ahí, para que sus ingresos puedan aumentar para la obra misionera. Es triste ver que el 1% de los ingresos en las iglesias va en apoyo a los misioneros. No debería ser así. Deberíamos apoyar como iglesia esta obra con los recursos que tenemos como iglesia. Entonces también vamos a orar por eso. Vamos a orar por los misioneros que ya se encuentran en los países menos evangelizados, porque sí los hay, sí son pocos, están escondidas, sí no pueden evangelizar como nosotros lo hacemos acá en Chile, y también vamos a orar por ellos, porque además de estar en un país distinto o en un continente, además de no poder predicar con libertad, se encuentran con la pandemia, ¿sí? Y me imagino que eso debe complicar más las cosas en su proyecto, en su labor, en la obra misionera, ¿ya? Así que esa es la información, hermanos. Con respecto al continente de Asia, no nos olvidemos, ¿ya? Y para que podamos orar esta semana. Ahora vamos a orar también, así que le invito a que incline su rostro ante Dios para que podamos orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, agradecido de su fidelidad, Señor, agradecido, Dios, de su provisión y su mano de amor extendida hacia cada uno de nosotros. Señor, tú conoces, Señor, este mundo, tú nos creaste, Señor, tú conoces cada rincón de este planeta, Señor, y conoces, Señor, los lugares que no han sido alcanzados, los lugares a los cuales no ha llegado tu palabra, Señor, en donde existe una realidad triste, Señor, en donde existe, Señor, explotación, Señor, opresión, donde existe la pobreza, Señor, máxima, Señor, y tantas cosas, Señor, que hacen que la tierra gima, Señor, llore. Y ante eso, Señor, solo podemos orar y pedirte, Señor, que sigas teniendo, Señor, misericordia, y que puedas levantar, Señor, en estos países en donde predomina la pobreza, la prostitución, el abuso laboral, el abuso sexual y tantas cosas, Señor. Pedirte por esos lugares, Señor, para que se puedan levantar, no sé, organizaciones, instituciones, Señor, en ayuda y en rescate de los que son oprimidos. Ojalá tu iglesia, Señor, ojalá tus hijos, Señor, pudieran levantar proyectos, Señor, hogares de ayuda, Señor, de refugio para los que están en este estado, Señor, desamparados, Señor. Te rogamos, Señor, que si existiera un lugar así, Señor, que creo que lo hay, que tú lo bendigas, que tú le proveas, que tú le puedas ampliar, seguir ampliando la visión para alcanzar a los que sufren, Señor, en estos países, Dios, donde hay tanta gente, Señor, de ti, Señor, en su vida. Rogamos para que tú te muestres en sueños, en visiones, Señor, a través de la creación tú le puedas hablar, a través de sus conciencias, tú te puedas mostrar a sus vidas. Por favor, Señor. Oramos por la iglesia, Señor. Lamentablemente, Señor, hemos hecho una mala administración de lo que tú le das a la iglesia, y oramos para que la iglesia tú puedas motivar a los pastores a hablarles, Señor, para que puedan
aportar para la obra misionera, Señor. Por los misioneros que ya están allá y que quizás por culpa de la pandemia, Señor, sus proyectos se han visto estancados. Señor, oramos para que tú les animes, para que tú les des fortaleza y para que tú les guíes y les des dirección en qué hacer, Señor, en este tiempo tan difícil. Presentamos este continente, Señor, en donde hay diversidad, Señor, de personas, de culturas, Señor, de formas de vivir, donde hay tantas religiones, Señor, hay tantas lenguas, Señor, hay tantos idiomas, Señor. Te presentamos este continente, Dios, para que tú llegues a ellos, Señor. Nada te limita a ti, Señor, porque tú eres el creador de todo, Señor. Tú los creaste, Señor, y rogamos que tú les puedas alcanzar a través de tus hijos o a través de esa forma, Señor, maravillosa, de la cual ya dije que es a través de sueños, de visiones, a través de la creación de su conciencia. En el nombre de Jesús oramos por este continente, lo dejamos ante su presencia. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, hermanos. Amén. Esa era Lita, el compartir. Y para que lo tengamos en el corazón, el continente de Asia. Vamos a cantar una alabanza más. Disculpe. Vamos a compartir los avisos de la semana. No hay argumento. No hay argumento Ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad. Soy del Señor. no hay argumento Ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. manto de Gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Y ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó
Amén, hermanos. Gracias al Señor por comprarnos. Voy a compartir los avisos para la semana. Ya, el día martes, tiempo de oración, a cargo de nuestro hermano Juan Rivera. No está aquí nuestro hermano, así que yo imagino que va a ser avisado o ya ha sido avisado. Pero para el día martes entonces, mi hermano Juan Rivera. El día jueves, coordina nuestra, bueno, tenemos reunión, ¿cierto? Culto general. El día jueves, a las 20:30 horas, no dije la hora del día de oración, así no lo anoté. La oración es a las... Ay, no sé qué pasó, se me fue la idea. Es a las 20:30 horas. 20:30 horas, el martes, coordina nuestro hermano Juan Rivera. El día jueves, culto general, 20:30 horas, coordina nuestra hermana Sandra y predica nuestro hermano Marcelo Dorat. ¿No? Así que ahí su esposita le avisa. El día domingo tenemos reunión general, como el día de hoy, y coordina nuestro hermano Marcelo Dorat. Coordina. Predica nuestro pastor Rosalindo López el día domingo próximo. Por este medio, ¿cierto? A las 11 a.m., como cada domingo. Eso, mis hermanos, son los avisos de este día. Se me fue el músico, que no vamos a cantar a esa hora. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, ¿ya? Vamos a orar por el mensaje. Vamos a presentar este tiempo, nuestro corazón, hermanos. A veces, bueno, necesitamos doblegar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, tener un corazón humilde ante su palabra. Así que, bueno, eso siempre es así. Y necesitamos entregarle una oración al Señor, presentarnos para que podamos estar dispuestos ahí a recibir el mensaje. Hermanita Sandra, ¿puede orar, por favor? Orar por la palabra. Sí, tiene que abrir su micrófono. Amén, casi me voy. Bendito Dios, Padre Celestial, amantísimo Rey. Gracias, Señor. Gracias a Dios por esta oportunidad, por esta bendición, este día domingo, de estar conectados, Señor, con la finalidad de escuchar de tu voz, con la finalidad, Señor, de agradar tu corazón. Gracias, Dios, porque has tomado este tiempo del principio. Gracias, Señor, por mi hermana que intercedió. Gracias, Señor, por lo que tú permitiste que ella compartiera. Señor, ahora haznos sensible a tu voz. Señor, pone un corazón de carne y no de piedra en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner oídos de discípulos y hacedores de tu palabra. Bendice grandemente al que tú vas a usar, a tu medio, Señor, con el cual tú vas a hablar a tu pueblo. Gracias, muchas gracias, porque tú estás preocupado de que te conozcamos cada día más y sepamos más de ti. Gracias, Dios. Gracias por tu infinito amor. Gracias, Señor, porque esas son muestras de tu amor para nuestras vidas. Nuevamente les saludo, queridos hermanos. Tuvimos algún percance ahí tecnológico, un corte de luz en la cuarta región. Rodrigo no pudo seguir transmitiendo. Él nos ha estado apoyando en todo este año con esto. Y la verdad es que damos muchas gracias a Dios. Yo doy muchas gracias a Dios por Rodrigo, por su familia, por hermano Marcelo, hermana Sandra, por el apoyo que ellos nos han estado dando. Pero hoy ya tuvimos este pequeño problema. Vamos a compartir la palabra, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 1. Sí, un pasaje bastante conocido. 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Es un pasaje que yo ya he compartido en otra ocasión en devocionales. Y la verdad es que siempre ha sido de mucha bendición para mi vida. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y dice así. Espero que lo tenga. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le invito a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en medio de todo tiempo tú, Señor, nos guías, tu palabra nos habla, Señor, pase lo que pase, en situaciones cómodas, en situaciones incómodas, en medio de la tribulación, tu palabra permanece, Señor. Y te rogamos que tú hables por tu palabra en nuestras vidas el día de hoy.
Te rogamos, Señor, que tú trates con nuestras vidas. Necesitamos siempre tu obra, Señor. Necesitamos tu obra constantemente. Necesitamos constantemente ser confrontados, ser corregidos, Señor, que tú nos muestres el camino. Que nos muestres, Señor, si estamos actuando de alguna forma que no te honra, que no te agrada. Y te pedimos, Señor, que así como tantas veces lo has hecho, el día de hoy hables a nuestras vidas, papito. Te lo pedimos y te dejamos este tiempo en tus manos. Te pido, Señor, ayuda, Señor, fortaleza, concentración para poder enfocarme en el compartir la palabra en medio de estas circunstancias que se nos han presentado, Señor. Porque lo más importante, Señor, es que tu palabra, Señor, sea predicada y trate tu Espíritu Santo, Señor, con nosotros en nuestras vidas. Te pedimos todo esto y te dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segunda de Timoteo. Esta era una de mis cartas favoritas de chico. La verdad que en ese tiempo no sabía muy bien por qué. Hoy día ya un poco más grande, ¿cierto? Más adulto, más mayor. No tanto todavía, sí, pero un poquito más mayor. Creo que ya entiendo un poco mejor por qué me gustaba tanto. Creo que una de las razones es que es una carta bastante cercana, ¿sí? Pablo y Timoteo tienen una relación muy especial entre ellos dos. Algo que se nota cuando uno lee la carta. Es diferente a otras cartas de Pablo, por ejemplo, donde le escribe a iglesia. Entonces son temas como más generales, ¿cierto? Que se comparte con muchos hermanos diferentes. En este caso no, era Timoteo, ¿sí? Directamente a él. Hay otras cartas que son personales como Tito y Filemón, donde también se nota esa cercanía. Pero en el caso de Timoteo la relación era más cercana aún. Era más cercana porque la relación entre Pablo y Timoteo era la relación de un padre con un hijo, de un maestro con un discípulo que habían vivido años juntos. Se piden cosas, por ejemplo, que cuando Pablo le dice a Timoteo que le lleve un capote, que venga pronto antes del invierno. Son cosas súper cercanas, súper naturales, súper reales. Pablo le habla a Timoteo sobre la mamá, sobre su abuela, ¿sí? Con confianza, sabiendo que son personas que conocen y así saludan y hablan de otras personas, ¿sí? Algunas que la pasaron bien, algunas que la están pasando mal, pero son personas que se conocen, ¿sí? Entonces hay un tema de cercanía, un tema de naturalidad en esta carta que siempre a mí me llamó la atención. Leer esta carta era como leer una carta entre dos amigos, entre dos personas que se conocen, y era como que de alguna forma al ir leyéndola me permitía a mí meterme en esa relación entre un maestro y su discípulo. Timoteo era joven, eso lo sabemos, ¿cierto? Y Pablo había sido su maestro. Entonces acá nosotros podemos ver un montón de consejos que Pablo le da a Timoteo, y en mi juventud, bueno, y todavía siempre buscaba ese consejo, esa idea de alguien que fuera mayor, un hombre de Dios, ¿cierto? Que me pudiera ir aconsejando en este mundo difícil, lleno de pruebas, lleno de tentaciones. Pablo respondía a las dudas, Pablo respondía a los problemas que Timoteo podía tener. Y yo buscaba eso, ¿sí? Y ahí en Timoteo, en las dos cartas lo encontraba. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, sea un buen soldado, sufre por el evangelio, sé un atleta, sé como un labrador, míralo él, esfuérzate como ellos se esfuerzan, no pierdas el tiempo en discusiones, le dice Pablo a Timoteo. Y yo, en ese tiempo, en mi juventud, bueno, y todavía, verdad, no tengo que perder el tiempo en discusiones, huye de las pasiones juveniles. Y yo tenía, no sé, 13 años, 15 años, 18 años, y yo decía, verdad, pues. Y me acordaba de José, ¿cierto? Y hacía la relación, huir, hay que huir de las pasiones. Entonces, se fijan, me pegaba mucho. No dejes de predicar. A tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra. Úsala bien. Que no sea algo que te avergüence el no usar bien la palabra de verdad. Preséntate como un obrero aprobado. Eran palabras que Pablo le decía a Timoteo. Y que yo lo tomaba para mí, así que de alguna forma me identificaba. Además, lo otro que tiene especial esta carta es que es una carta media tristona, ¿cierto? Todos sabemos que es la última carta de Pablo. Un testamento en la práctica. Y se lo está escribiendo a una persona de confianza, entonces muestra mucho de la humanidad de Pablo. Si en otras cartas podemos ver a Pablo así con tanto conocimiento teológico, un varón de Dios con tanta experiencia en el Señor, pero acá muchas veces lo vemos triste, abandonado, solo. Muestra la debilidad de Pablo, ese lado que todos tenemos, humano, ¿cierto? Que se cansa, que pasa frío, que necesita que lo ayuden, porque Pablo estaba encarcelado. Esa parte donde le dice, procura venir pronto a verme, ven antes del invierno, ¿cierto? Porque si llegaba el invierno probablemente Timoteo no iba a poder llegar. Se cerraban algunos pasos por el tema del frío, por la nieve, por diferentes motivos, y si no iba antes del invierno quizá no iba a alcanzar a verlo. No sabemos si habrá llegado Timoteo a ver a Pablo antes que Pablo muriese, ¿cierto? En la cárcel, bueno, cuando murió, ¿cierto? Por predicar el evangelio. Pablo estaba pronto a morirse. Entonces ese saborcito de saber que quizás no van a alcanzar a verse se nota en la carta. Un minutito, hermano, por favor.
Ya. Entonces ese saborcito así como tristón se siente en la carta. Imagínese un hombre de Dios que por años ha servido, que ha fundado iglesias, que ha predicado a tantos, ahora solo, al final de su camino. Y esta preocupación que tiene Pablo, natural, de querer dejar a gente preparada, disponible para seguir con el ministerio que él no iba a poder continuar. Entonces eso se nota en la carta. Pablo ve a personas que pueden continuar con el ministerio y así desde la cárcel le escribe a Tito por un lado y de otro lado le escribe a Timoteo. Creo que en mi caso siempre he sido un poco melancólico, sí, medio llorón, los que me conocen. Entonces ese sentido así como tristón también me enganchaba en esta carta. Ahora, miro para atrás y veo que tanto me ha bendecido porque los consejos son tan directos. Los consejos en Timoteo son consejos directos para aplicar en nuestras vidas. Y espero que se entienda que en esto no es que quiera compartirles solamente de lo mucho que me gusta esta carta, sino que de alguna forma estoy tratando de darle contexto a esta carta, ¿cierto? De una forma más personal, una introducción para ponernos en el contexto que yo creo que la mayoría ya maneja. Pablo se está despidiendo de Timoteo y necesita darle sus últimos consejos. Y yo siempre me pregunto cuáles serían los últimos consejos que yo le daría a un hermano que va a quedar a cargo de un ministerio que yo estaba llevando a cabo, porque ya no voy a poder volver. ¿Qué palabras le diría? ¿Cuál sería mi preocupación? Y acá Pablo, en esta carta, él expone eso, él expone sus preocupaciones respecto a Timoteo en el servicio que Timoteo estaba llevando a cabo. Ya conocemos nosotros a Pablo, varón de Dios, lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, para escribir muchas cartas de la palabra, fundó muchas iglesias, predicó el evangelio a muchas personas, judíos y gentiles, reyes, soldados, centuriones, de todo predicó. En diferentes lugares predicó enfocado en temas del Antiguo Testamento para los hebreos, predicó a los atenienses, a los griegos con lógica racional, un gran predicador, un gran hombre de Dios, un ejemplo para nosotros en amor y en servicio. Y él está acá en sus últimos momentos. Y al otro lado tenemos a Timoteo, que también le conocemos bastante, ¿cierto? Todos sabemos que era joven. Pero muchas veces no sabemos más de él, aparte de que era joven. En algunos lugares yo he escuchado en algunas predicaciones que se le presenta como alguien súper débil, alguien como incapaz por sí mismo, miedoso todo el tiempo de enfrentar dificultades. Pero si nosotros vamos a la palabra, nos encontramos que primero Timoteo es súper nombrado en la Biblia, ya es nombrado 24 veces, sin contar en las cartas de Timoteo. 2 veces las cartas de Timoteo, sin contar lo que pasa en estas cartas. En el resto de las cartas y en Hechos he nombrado 24 veces. Es harto. He nombrado en Corinto, he nombrado en Tesalonicenses, he nombrado en Filipenses, he nombrado en Hechos, he nombrado en Romanos, he nombrado en Hebreo. Hasta en Hebreo he nombrado. Y las cosas que se nos dicen de él, aparte de que tenía buen testimonio, ¿cierto? Cuando recién fue conocido por Pablo y Pablo le acompañó, ¿cierto? Le pidió que le acompañara en su ministerio, se nos dice que él apoyó la fundación de la iglesia de Corinto. Corinto es una iglesia, los corintios eran súper complicados, todos nosotros lo sabemos, pero en Tesalonicenses, cuando Pablo habla, en 2 Corintios, cuando Pablo habla acerca de quienes llevaron el evangelio a la iglesia de Corinto, él dice que fueron 3, que fue Pablo, Silvano, que es Silas, y Timoteo. Es decir, Timoteo fue uno de los fundadores de la iglesia de Corinto junto con Pablo y junto con Silas. Y lo mismo pasa en Tesalónica. La iglesia de los tesalonicenses también fue fundada por este grupito. Y la iglesia de Berea es más especial porque en este caso Pablo estaba predicando en Berea y llegaron a perseguirlo, ¿cierto?, de otra ciudad. Entonces Pablo tiene que huir y ahí huye a Atenas. ¿Y quienes se quedan levantando la iglesia en Berea, esta iglesia tan especial, ¿cierto?, que amaba la palabra, son Silas o Silvano y Timoteo. O sea, Timoteo, la Biblia nos muestra en un par de capítulos que había fundado iglesias junto con Pablo, que había ministrado iglesias cuando en Corinto hubo problemas, ¿cierto? En la primera carta de Corinto habían problemas graves de pecado, de temas de doctrina, rechazaban al apóstol Pablo, entre otras cosas, habían problemas en la cena. ¿A quién manda Pablo allá a amonestarlos? ¿A quién manda Pablo allá a recordarles la enseñanza de la doctrina sana? Él manda a Timoteo. Entonces Timoteo era alguien de mucha confianza para Pablo. Pablo lo veía como un hombre de Dios. Usted imagínese, si usted es una iglesia muy complicada, ¿a quién envía para allá a poder servir, a poder amonestar, a poder confrontar a esta iglesia complicada como la iglesia de los Corintios? Alguien de confianza, alguien que uno sabe que es un hombre de Dios maduro, que es capaz de enfrentar la situación que se va a presentar. Al final de Corinto, igual les pide que por favor igual cuiden a Timoteo. Entonces acá vemos la otra característica, ¿cierto?, que es importante en Timoteo. Era un varón de Dios, pero también era alguien bastante pastoral, bastante tranquilo, a diferencia de Pablo, que era mucho más confrontacional. Ahora, cuando los tesalonicenses la están pasando mal, porque están atribulados, porque están preocupados porque Pablo está encarcelado, porque la está pasando mal Pablo,
Pablo dice, necesito enviar a alguien nuevamente. ¿A quién envía? Nuevamente envía a Timoteo a trabajar con una iglesia que la estaba pasando súper mal. ¿A quién enviaría yo a una iglesia que está súper atribulada? A un varón de Dios pastoral, a un varón de Dios que tuviera palabra de Dios para consolar a la iglesia. Y ese fue Timoteo a los ojos de el apóstol Pablo. Timoteo acompañó a Pablo cuando fue azotado en la calle. Timoteo acompañó a Pablo en su viaje de despedida cuando iba rumbo a Jerusalén para ser llevado preso a Roma. Timoteo vio milagros. Timoteo llevó probablemente, aunque la palabra no nos lo dice explícitamente, mucha gente a Dios. Es más, el don que se le reconoce a Timoteo es de evangelista. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Es lo que le dice Pablo, que tiene que ejercer su ministerio, el don que Dios le dio de evangelista. Entonces seguramente llevó muchas personas al Señor. Probablemente Timoteo, en los años de experiencia, que tienen que haber sido 5, 10, 15 años, que no es mucho, ¿cierto?, tenía mucha más experiencia que la mayoría de los que estamos aquí hoy día reunidos y de los hermanos de nuestra congregación, aún de los que hemos conocido. Timoteo había fundado iglesias, Timoteo había sido líder en diferentes iglesias, había enfrentado dificultades graves, había enfrentado persecuciones. Timoteo no era un cabro chico, ya. Timoteo era un varón de Dios con experiencia en el Señor, en el servicio. Amén. En Filipenses es donde vemos una descripción clara de lo que pensaba Pablo de Timoteo. Filipenses capítulo 2, versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Nuevamente, Pablo está preocupado por los filipenses. Entonces, ¿qué hace? Manda a alguien de su confianza. ¿A quién manda? A Timoteo. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Para Pablo no había nadie que tuviera un corazón tan similar al de él que Timoteo. Ese corazón que Pablo tenía, que nosotros vemos un corazón que amaba a sus hermanos y que se preocupaba tanto por ellos, Timoteo tenía el mismo corazón. El 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que espero a enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces, para Pablo, Timoteo tenía un corazón muy similar a él y le llama en otras partes mi colaborador, el servidor de Dios. Timoteo era un hombre de Dios, era un varón de Dios con experiencia en este momento. Y cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo, la segunda carta, Pablo está en la cárcel y Timoteo está liderando la iglesia de Éfeso. Una iglesia muy especial, una iglesia muy linda, que fue fundada también por Pablo y que, bueno, después podemos saber un poco más de ella, ¿cierto?, lo que va sucediendo. Timoteo fue líder en esa iglesia, era anciano junto a otros hermanos. Timoteo era un varón de Dios experimentado. Y esto para mí es re importante tenerlo en claro, a pesar de que era joven por un lado, ¿cierto?, y que eso le traía ciertos conflictos, a pesar de que él tenía un carácter que probablemente era mucho más tímido que el de Pablo, que Pablo era confrontacional, ¿cierto? Él, a pesar de eso, había servido, la había pasado mal. En Hebreos dice que él estaba saliendo de la cárcel, que había salido hace poco en Hebreos. Y el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, ¿cierto?, se lo escribe a los hebreos pensando que eso va a ser de bendición para ellos. Le dice, por si acaso cuando ya esté conmigo acá, vamos a ir juntos a visitarle. Y digo, wow. Timoteo seguramente era muy querido, muy valorado en muchas iglesias, en diferentes lugares, ¿sí? Había pasado por la cárcel Timoteo. Por eso tenemos que tener cuidado con esa idea de que Timoteo era un debilucho nomás. Él había, por amor al Señor, pasado muchas experiencias, la había pasado mal muchas veces, había acompañado a Pablo en muchas circunstancias y más encima, aparte de ser joven y de ser tímido, era enfermizo. Pablo le dice, ¿cierto?, la conocida recomendación, no tomes agua, sino toma vino debido a tus constantes enfermedades. Es decir, en todo este proceso que he hablado de servicio y ministerio, él estaba constantemente enfermo y a pesar de eso, él estaba sirviendo al Señor por años y era reconocido por su buen testimonio y era muy querido en diferentes iglesias. Como última cosita que les voy a poner sobre Timoteo, en varias de las cartas Timoteo sale al lado de Pablo. Pablo es el autor de la carta, ¿sí? Pablo saluda a cierto apóstol de Jesucristo, empiezan las varias cartas y luego dice junto a el hermano Timoteo. Entonces Timoteo junto con Pablo, aunque Pablo es el autor, y acá no está diciendo que él sea el coautor, no, para nada. Pero Timoteo estaba junto con él en las expresiones de esa carta. Eran Pablo y Timoteo los que estaban compartiendo esa palabra de Dios para la iglesia. Entonces Timoteo, en esta carta, en este momento de la historia, era un hombre de Dios, un varón de Dios que necesitaba ser confrontado. Y este consejo que vimos ahora, que vamos a leer ya en detalle, es un consejo que
un varón de Dios con tanta experiencia como Timoteo necesitaba. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos ser confrontados con esta palabra de Dios? ¿Cuántos años había estado Timoteo aprendiendo junto a Pablo? Por años. Y era un líder en una iglesia, era un hombre reconocido en diferentes ciudades como un varón de Dios. Y a pesar de eso, él necesitaba este consejo. Por eso, hermano, este consejo es para todos. Para cada uno de nosotros. Es un consejo personal para cada uno de los que estamos aquí conectados y de los que van a poder ver después por YouTube. Esperamos que se pueda. Tenemos que aplicar personalmente este consejo que es tan conocido. Porque si Timoteo lo necesitaba en medio de esa circunstancia que él estaba viviendo, en medio de probablemente tribulaciones que estaba pasando, nosotros lo necesitamos hoy día en este tiempo de tribulación, en este tiempo de desafíos. Así que, hermanos, vamos al consejo que Pablo le dio a Timoteo. Lo repito, lo voy a leer de nuevo ya, 2 Timoteo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es un consejo. Y con eso vamos a empezar. ¿Cierto? Está clarito. Te aconsejo esto. Ahora la palabra que se utiliza ahí, que Pablo utiliza, es una palabra bien especial porque también se puede traducir como te recuerdo. Es más, en otros pasajes de la Biblia se traduce como recordar. Porque el sentido de la palabra es traer a la mente algo que uno ya sabe, pero que tiene que reflexionar en eso, ¿sí? Por eso, por ejemplo, la LBLA, la Biblia de la América, la Biblia textual, lo traducen como te recuerdo. Te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que fue puesto en ti. Pablo está llamando a Timoteo a recordar, a reflexionar sobre algo que ya sabía, sobre algo que ya había escuchado y que él ya debería manejar, pero que es necesario detenerse nuevamente y pensar en eso y reflexionar sobre eso y tomar este consejo. Timoteo ya lo sabe, yo sé que usted también ya lo sabe, yo sé que yo también creo que todos nosotros hemos escuchado más de una vez un sermón respecto a esto. No sabemos la situación que estaba enfrentando Timoteo, más allá de que era líder de una iglesia y que su querido Pablo estaba pronto a morir. Yo me imagino que Pablo estaba preocupado por eso, cómo le iba a afectar su muerte a su querido Timoteo, ¿cierto? Entonces su primer consejo que le da es: acuérdate de esto que ya has aprendido, aviva el fuego. Esto que ya has escuchado tantas veces, aviva el fuego, hermano, hermana. A veces nos pasa que en medio de la tormenta se nos olvida acudir a eso que ya tenemos, que Dios ya nos dio, que ya conocemos y que deberíamos tener tan claro. Pero a veces la tormenta, la oscuridad, las pruebas, las dificultades, la tribulación, el dolor, no nos permiten ver eso que ya conocemos. La necesidad que tenemos de avivar el fuego de nuestra vida espiritual, de los dones que Dios nos ha dado. Necesitamos recordar esto, y esto es algo personal, hermano. Reflexionar en esto, traer a nuestra mente eso que hemos aprendido a través del tiempo sobre nuestra vida espiritual. ¿Cómo está su vida espiritual, hermano? ¿Cómo están los dones que Dios le dio? ¿Cómo está mi vida espiritual? Y esto es algo, lo repito, personal. El consejo es avivar el fuego del don de Dios que Él nos ha dado. Avivar el fuego. ¿Cómo está mi fuego? ¿Qué es avivar el fuego? Avivar el fuego es no permitir que se apague, sino que crezca, ¿cierto? Actuar, hacer algo para que el fuego, en vez de apagarse, permanezca encendido y crezca más, y crezca más, y crezca más. Yo soy un experto en fuego. Tengo muchos años de experiencia quemando cosas. Otra vez se lo he contado. Ojalá que mi mamá no vea este sermón. Pero a mí me encantaba de chico quemar cosas, la verdad. Es medio pirómano, lo confieso. Es más, mi día más feliz, hermano, era cuando se cortaba la luz, porque en ese tiempo usábamos velas. Entonces yo estaba ahí con las velas y quedaba ahí feliz con la vela, y esto es un secreto. Y yo le decía a mi mamá: mamá, necesito ir al baño. Y iba al baño y me llevaba una vela. Entonces me sentaba ahí en el baño y me ponía a jugar con la vela, y le ponía conforcito, con vela, y que Así que me hice experto, hermanos, en quemar cosas, en combustible. Avivar el fuego es ponerle más combustible, no es algo que pasa solo. El combustible se gasta, ¿sí? El combustible se gasta cuando hacíamos vigilia, ¿cierto? En la noche había madera ahí que poníamos en el centro. Bonitos recuerdos, ¿no? Qué lindo recuerdo de las vigilias. Pero bueno, poníamos, ¿cierto? Juntábamos maderita, prendíamos el fueguito, y cada cierto tiempo un hermano tenía que ir y poner una maderita, ¿cierto? Un tronquito más seco ahí para que prendiera, para que agarrara el fuego, porque si no el fuego se apagaba.
Eso es avivar el fuego, es no permitir que se apague por un lado y por otra que crezca, que dé luz, que dé calor, porque para eso es el fuego. Hay que echarle más combustible, hay que echarle viento cuando uno está haciendo el asado, ¿cierto? Para avivarlo. Ahí con un cartoncito, con el secador hoy día, le pone viento para que el fuego crezca, para que pesque más fuerte. Y Pablo está llamando a Timoteo a actuar. Actúa, no dejes que el fuego en tu vida espiritual se apague. Tú hazlo. Si tú no lo haces, va a tender a apagarse. Y cuidado con esto, hermanos, porque muchas veces, y yo también lo he escuchado, algunas personas enseñan que el Espíritu Santo naturalmente va a mantenernos vivos y vigorosos y corriendo, pero Pablo una y otra vez nos llama a lo mismo. Tú haz algo, hazte responsable de tu vida espiritual. Que cada uno mire cómo sobreedifica. Hermano, cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de avivar el fuego en nuestras vidas, como lo tenía que hacer Timoteo. Timoteo era el líder en una iglesia, Timoteo tenía cualquier experiencia, Timoteo conocía la palabra, conocía el evangelio, había predicado a miles probablemente había llevado a muchos al Señor, había fundado iglesia, había levantado ancianos, conocía el evangelio de las bocas de Pablo. ¿Cuántas conversaciones habrán tenido los dos solos sobre el evangelio? ¿Se imaginan? Él tenía conocimiento de la palabra, él conocía al Señor Jesucristo, él había sido lleno del Espíritu Santo, pero Timoteo tenía que avivar el fuego. No podía confiarse por lo que había vivido, no podía confiarse en la experiencia, en las personas que había llevado a Cristo, no podía confiarse en la iglesia que había fundado, no podía confiarse en su cargo en Éfeso, en ese momento. No, tenía él que avivar el fuego. Hermano, y este es un llamado para nosotros, para cada uno de nosotros, a no confiarnos. No importa la experiencia que tengamos, no importa los años que hayamos pasado en el camino del Señor. Lo que importa hoy día es avivar el fuego, es como está su fuego hoy día, como está mi fuego. Porque eso es responsabilidad, hermano, de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros vea. Que cada uno de nosotros se examine. Examínense, dice Pablo, para ver si están en la fe. Pablo está pronto a partir. Y si algo le preocupa es que Timoteo, por los diferentes motivos, por las tribulaciones que están pasando, se enfríe. Y le dice y lo llama a avivar el fuego. ¿Cómo está su fuego, hermano? ¿Cómo está su fuego, hermana? ¿Cómo está su fuego? ¿Cómo está el fuego? ¿Para qué sirve el fuego? Bueno, así usándola como metáfora. Para calentar cuando hace frío. Para alumbrar cuando está oscuro. Para destruir lo malo. En la palabra siempre el fuego se utiliza como algo que es purificador. ¿Sí? Y cuando nosotros nos hacemos un asadito, es lo mismo, ¿no? Tiene que estar bien cocido. Para eso es el fuego. Para purificar. Para calentar. En medio de la noche oscura, a veces estamos en medio de la noche oscura y nos da frío. Estoy hablando espiritualmente. Necesitamos avivar el fuego del don de Dios. Esto es un regalo de Dios para nosotros. Ese fuego que es un regalo de Dios para nosotros, tenemos que avivarlo. El fuego del don de Dios en este caso puede significar por lo menos dos cosas, porque hay dos cosas que la Biblia habla como dones explícitamente, ¿sí? Con harto énfasis. Uno es la salvación, la vida espiritual, y el segundo son los dones espirituales como tales. Y esto es aplicable para ambos casos, gracias al Señor. Esas dos cosas son cosas que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que preocuparnos para mantenerlos vivos. El ministerio que Dios le dio a usted, los dones que Dios le ha dado a usted, que eso usted lo sabe y el Señor lo sabe con usted, y su vida espiritual y mi vida espiritual, el don de la salvación, el don de Dios de poder tener una relación con Él por medio de la fe, por una obra pura del Espíritu Santo. Pero es nuestra responsabilidad mantener ese fuego vivo. Hermano, sería genial, ideal, que nuestro fuego estuviera tan prendido que cuando tocáramos a otros se quemaran. ¿Se imagina todos nosotros encendidos? Hacemos el medio incendio, por hermano. Espiritual. Pero es responsabilidad, hermano, de cada uno sentarse, parar y examinarse y ver cómo está su fuego. Y si su fuego se está apagando, hay que avivarlo en el Señor. Recuerde, esas son cosas que usted ya sabe. Usted y cada uno de nosotros hemos recibido enseñanza. Sabemos cómo ir ante el Señor. Sabemos cómo quebrantarnos ante Él. Lo hemos vivido más de una vez. Creo que todos. Cuando hemos caído, hemos ido y hemos pedido perdón y el Señor nos ha limpiado. Sabemos cómo ponernos en paz con Dios en nuestra relación con Él. Hagámoslo, no dejemos pasar el tiempo, no dejemos que el fuego se apague. No dejemos que el fuego se apague. Y sobre los ministerios, hermanos, Dios conoce lo que Dios te ha dado, sus dones.
cuide ese don, cuide su don, eso que Dios le ha dado como un regalo y que lo va a capacitar para poder servir a otros, para edificar a otros y para bendecir. Avívelo, no deje que se apague ese fuego que Dios le ha dado. ¿Cómo está su fuego? Permiso, hermano. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su ministerio? ¿Cómo está su servicio a Dios, su servicio a sus hermanos, su servicio al Evangelio? La predicación del Evangelio, ¿cómo está? Como siempre preguntan, ¿cuándo fue la última vez que compartí la palabra con alguien? ¿Cómo está mi amor por mis hermanos? ¿Cómo está el fuego? En el sur una vez fui en invierno. La primera vez que fui casado con mi esposita a Coronel, se nos ocurrió ir en invierno. Nunca más. El frío, hermano, terrible. La lluvia, es como baldes de agua que caían del cielo. Y yo estaba ahí, entré en la casa de mi suegro y tenía una chimenea. Hermano, qué bendición más grande ese fuego ahí. Acercarse a ese fuego en medio de la noche. ¡Wow! El Señor nos ha dado un fuego que está en nosotros, una vida espiritual, dones para bendecir a otros. Mi pregunta es si estamos calentando lo suficiente para que en medio de esta noche en que estamos viviendo, en medio de esta tormenta que estamos viviendo en nuestro mundo, la gente que nos ve siente ese calorcito, ¿sí? Y quiera acercarse ahí, a ese calentito. Ser una chimenea en una casita en medio de la noche, hermanos. Que se agradece, ¿no? ¿Alguien está en una chimenea? Es genial, impresionante. Pero sigamos. Estoy buscando. ¿Por qué debemos avivar el fuego? Dice Pablo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Igual acá primero es importante que tengamos claro, hermanos, que cuando habla acá del espíritu de cobardía no está hablando de un demonio, ya de un ser espiritual. La palabra espíritu en la Biblia se utiliza para referirse a demonios por una parte, o seres espirituales, y por otro lado se utiliza para referirse al estado de ánimo de una persona, a la intención de su carácter, a cómo está él, ¿sí? Como un espíritu alegre, por ejemplo, salen algunos pasajes cuando uno está alegre. Entonces, en vez de decir está alegre, dicen él tiene un espíritu alegre. En este caso, un espíritu de cobardía es actuar de una forma cobarde, que la cobardía sea lo que está guiando. No es que haya un espíritu que haya que echar fuera, sino hay un cambio en mi forma de vivir la vida, en mi forma de confrontar el día a día que tiene que ser transformada. Tenemos que ser transformados, tenemos que dejar este espíritu, este ánimo de cobardía, esta forma de actuar cobarde. Eso es algo que nosotros también tenemos que hacer, porque eso no es algo que Dios nos dio, sino que lo que Dios nos dio es un espíritu de amor, de poder, amor y dominio propio. Debemos examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos con este ánimo, ¿ya? Y si Pablo estaba llamando a Timoteo a cuidarse de eso, también nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos actuando de esta forma cobarde. Muchas veces estamos quizás siendo cobardes sin ni siquiera darnos cuenta porque no hemos acostumbrado a vivir de cierta forma. Es necesario avivar el fuego, y si avivamos el fuego, vamos a ser llenos de poder, de amor y de dominio propio, y el espíritu de cobardía, este ánimo, va a menguar. Pablo estaba en la cárcel, estaba a punto de morir, él sabía que esto iba a afectar, ¿cierto?, a sus hermanos. Quizás mucho le iba a causar temor. Obvio, le podía pasar lo mismo. Entonces Pablo, lo primero que hace luego de pedirles que avive el fuego, recordarle a Timoteo que tiene que avivar este fuego, es decirle que tenga cuidado con este espíritu de cobardía. ¿Y qué es ser cobarde? De una forma muy simple es no hacer lo que debo hacer por temor a lo que podría venir, a lo que podría conllevar. Si yo actúo de X forma, algo que yo sé que debo hacer, esto va a traer una consecuencia mala. Entonces yo prefiero no hacerlo para no tener esa consecuencia negativa. Eso es actuar de una forma bien simple, cobardemente. Y la idea, hermanos, es que en este momento nosotros nos detengamos a meditar en esto en nuestras vidas. Si estoy dejando de hacer cosas que Dios quiere que yo haga, ¿cierto?, para protegerme a mí mismo, para protegerme de daño, para proteger mi bienestar, para protegerme de sufrimiento, de vergüenza, de soledad, de dolor en general. Si por no querer pasar por esto difícil estoy dejando de obedecer a Dios y de hacer lo que Él quiere que yo haga, entonces estoy actuando cobardemente. Que el Señor nos ayude aquí, y le invito, hermano, a examinarse usted mismo. Esto es algo entre usted y Dios, es algo entre yo y Dios.
¿sí? No miremos para el lado. Oh, verdad, mi hermano X está actuando cobardemente. Él, qué mal está este hermano. No, para nada. Acuérdense siempre que esta es una carta súper personal. Pablo y Timoteo, y este mensaje también es personal. Es Dios y usted, Dios y yo, llamándonos a examinarnos para ver si estamos actuando cobardemente. Hermano, no mire al lado. No mire para el lado. Lo animo en el Señor, se lo digo así, bien explícitamente, hermano. Si usted mira al lado y está mirando a otras personas en este momento sobre cómo otros son cobardes, cuidado. Cuidado, mejor vaya ante el Señor y pídale perdón porque el Señor quiere hablar con usted y usted lo que está haciendo, o yo lo que estoy haciendo al pensar en otro, es en vez de recibir la palabra de Dios, hacerle oídos sordos. Que el Señor nos libre de esto. Que el Señor nos ayude para poder examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos actuando cobardemente. Actuamos así cuando por autoprotección, ¿cierto? Preferimos no hacer lo que Dios quiere. Examinémonos, hermanos, cada uno de nosotros. Y en el siguiente verso, Pablo le dice a Timoteo que predique el Evangelio, que no se avergüence de él, que dé testimonio de Pablo y del Señor, que no tenga temor. Yo no sé qué temor podemos estar enfrentando cada uno de nosotros, qué cosas puede ser que Dios quiera que nosotros hagamos y que nosotros hayamos preferido no hacer. No lo sé, no conozco su vida y le doy gracias a Dios por eso. Pero si el Señor le está llamando a usted, si el Señor le ha dado un ministerio, le ha dado dones, le ha dado capacidades para honrarle a Él, eso se lo ha dado porque Él quiere que usted utilice eso. Y si por miedo, por vergüenza, está dejando de hacerlo, cuidado, vaya ante el Señor y pídale al Señor que el espíritu de poder, amor y dominio propio que Él nos ha dado, llene su vida, llene mi vida, llene nuestras vidas. Que el fuego crezca y queme todo eso y eche fuera el temor. El espíritu que Dios nos dio, el ánimo que el Señor ha puesto en nosotros, no es un ánimo guiado por la sobreprotección, por el protegerme a mí mismo. Eso no debería ser la prioridad. Es más, el Señor Jesucristo lo dijo al principio de su llamado. El discípulo es llamado a negarse a sí mismo, no a buscar su bienestar primeramente. Y esto es súper confrontacional con lo que cree nuestro mundo, porque nuestro mundo nos llama a cada uno a preocuparnos de nosotros mismos primeramente. Eso es lo primero. ¿Qué es más importante? Preocúpate de ti mismo, de lo que tú sientes, siga tu corazón, sigue los deseos de tu corazón. Lo importante es que tú seas feliz. Eso es lo que dice nuestro mundo. Pero Jesús comenzó, nuestro Señor, llamándonos a todos los que queremos ser sus discípulos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, que significa muerte, y a seguirlo. Entonces este espíritu de cobardía que nos llama a sobreprotegernos, este ánimo que a veces está en nosotros, es algo que no honra a Dios y que no proviene de Dios. Pero lo que sí proviene de Dios, es este espíritu, este ánimo de poder, amor y dominio propio. ¿Dios tiene poder para usarnos? Amén, ¿cierto? ¿Yo puedo salvar a alguien? No puedo, pero Dios puede hacerlo. ¿Yo puedo bendecir a alguien por mí mismo? Yo no puedo, pero Dios puede. ¿Yo soy competente? Dice Pablo. Dice no. Pablo dice yo no soy competente por mí mismo, pero el Señor me ha hecho competente. Me ha hecho un ministro, alguien que puedo servir. Eso lo hace el Señor. A veces nosotros por creer que no vamos a poder, por temor a fracasar, por temor a que dirán que lo hicimos mal, preferimos no hacer algo. Dejar de hacer lo que Dios quiere. Es que va a salirme mal. Dios tiene el poder de usarle, hermano. Dios tiene el poder de usarme. A mí. Espíritu de poder, saber que Dios tiene el poder de actuar, dunamis, el poder de Dios actuando a través de nosotros, es Dios actuando, no somos nosotros mismos. Espíritu de amor, la palabra dice que el amor de Dios ha llenado nuestros corazones. El fruto del Espíritu, la primera característica es el amor. Cuando el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nosotros, el amor de Dios debe crecer en nosotros, y el amor es el que debe guiarnos. El amor busca el bien del otro a pesar de mi dolor, a pesar de mi sufrimiento. Ejemplos claros siempre son las mamás. Las mamás son tan buen ejemplo. Esto estamos cerca del Día de las Madres, así que acuérdese de su mamá. Las mamás son tan buen ejemplo, ¿cierto? ¿Cuántas mamás han dado su vida por salvar a sus hijos? ¿Cuántas mamás han dejado de comer para que sus hijos puedan comer? ¿Cuántas mamás se levantan en la mitad de la noche, noche tras noche, cuando sus hijos están enfermos o cuando se hacen pipí? Trabajan para sostener a sus hijos. Dan lo que sea por su hijo. Eso es amor. Y el amor lleva a la persona a no fijarse en su propio bienestar, sino en el bienestar de la persona amada. Y eso debería guiarnos. Si se fija, el poder de Dios y el amor de Dios guiando, motivando nuestros corazones, deja fuera el temor. Nos motiva a que el temor no sea lo que nos guíe. El espíritu de amor. Poder, amor y dominio propio.
el dominio propio. Buen juicio. Lo traducen en otras versiones. Templanza, sensatez, control sobre uno mismo. El miedo, hermanos, nubla el juicio. Yo creo que todos nosotros hemos visto alguna vez a un adulto, a una mujer adulta, sobre una silla gritando porque vio un ratón, una lauchita así de este porte, una barata, una araña. Irracional. No te permite ver bien. El dominio propio y el temor son cosas que están ahí, oponiéndose. Porque el dominio propio me permite a mí decidir más allá de lo que estoy sintiendo, ¿cierto? Yo tener dominio sobre lo que estoy haciendo, mientras que el temor muchas veces me guía a no hacer cosas porque simplemente algo podría llegar tal vez a suceder. El miedo muchas veces nos lleva a actuar de maneras irracionales. En la oscuridad, en la noche, entrar por un pasillo largo, da cosita, ¿no? Da cosita. El temor a lo desconocido, el temor a lo que no sé qué voy a enfrentar, eso es temor. El temor no nos permite ver las cosas como son. Un pasillo vacío, está oscuro, no veo. Pero es un pasillo vacío. Y el temor me lleva ahí a dar paso a paso, a andar tranquilito, revisando por todas partes. Pablo estaba encarcelado. Pablo estaba a punto de morir. El temor de Timoteo podía ser racional, ¿cierto? Quizá me va a pasar lo mismo si predico el Evangelio. El problema, hermano, es si este temor es coherente con lo que nosotros hemos aprendido de Cristo. Porque ya lo dije antes, el Señor nos llamó del principio, el Señor no nos ha engañado diciéndonos, si tú me sigues, te va a salir todo perfecto y no vas a tener problemas. La Biblia no nos dice eso. El Señor Jesucristo del principio nos dijo, toma tu cruz, acepta que vas a sufrir, acéptalo, hermano. Y yo sé que este no es un mensaje agradable, por supuesto, pero dentro de la vida en Cristo el sufrimiento es parte de eso. Pablo lo dijo en otro pasaje. Se nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino que también suframos por Él. Y en las bienaventuranzas, las últimas bienaventuranzas, ¿qué tienen que decirnos? Nos dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los que sufren por causa de la justicia. Entonces el Señor desde el principio nunca nos ha callado esto. Él nos ha dicho, muchas veces la vamos a pasar mal por predicar el Evangelio, muchas veces la vamos a pasar mal por lo que creemos. ¿Tenemos claro eso? ¿Lo hemos aceptado? ¿Hemos asumido que por creer en el Señor y obedecerle vamos a ser rechazados? ¿Nos van a ver feos algunos? Hace poco con Carlita pasamos a ser parte de un grupo en Facebook súper bueno que se llama, esto es un paréntesis, ¿ya? Pregúntale a autistas adultos, ¿ya? Es un grupo formado por autistas adultos que responden a las dudas que uno tenga. Entonces yo lo que hice, aprovechando, ¿cierto?, fue preguntarle sobre cómo veían el cristianismo, qué experiencia tenían en iglesias o en cualquier religión en general. Quería saber cuál era su postura. Y lamentablemente, hermanos, 8 de cada 10 casos eran personas que la habían pasado muy mal en la iglesia. Habían sido rechazados, habían sido maltratados en diferentes casos. 8 de cada 10. Súper alto. Y algunos de ellos ya se habían vuelto abiertamente ateos, y otros no solamente ateos, sino anticristianos, antirreligiones en general, porque las consideraban lo peor que puede existir en el mundo. Wow. Para mí súper fuerte. Súper fuerte. Imagínense, nosotros con mi esposa estamos dedicándonos, ¿cierto?, a esto, a trabajar con personas autistas, y la experiencia de la mayoría era súper negativa. ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿Qué nos puede guiar? El amor. El amor. Pastores, hermanos, conocimos, lamentablemente, que por tener hijos autistas fueron rechazados en su iglesia. Y encuentro súper fuerte eso, teniendo que dejar el pastorado, porque de alguna forma veían a esta personita, a esta hija autista, ¿cierto?, como una muestra de que, no sé, Dios no estaba con ellos. Les llamaban a negar eso, como a no decir que su hija era autista, porque era declarar algo demoníaco prácticamente. Y estos pastores teniendo que dejar el ministerio, y hoy día ya ni siquiera congregándose, ¿sí?, buscando una iglesia virtual para poder juntarse, para poder compartir. Y predicarle a ellos, a personas autistas que tienen esta visión, va a significar en muchos casos rechazo, y eso lo tenemos claro. Son personas súper racionales. La fe es algo que simplemente muchos de ellos decían, yo no entiendo la fe, no entiendo qué significa eso, porque hay reglas. Que el Señor nos ayude, cierro paréntesis. Predicar el Evangelio va a traernos costos, va a traer rechazo, no le vamos a caer bien a todos. Seguir lo que el Señor quiere, obedecer al Señor puede traer que perdamos beneficios,
Pongo un ejemplo que nosotros lo vivimos ahí de forma práctica, lo vimos, mejor dicho, en lugares, por ejemplo, comerciantes, que por años, sin conocer al Señor, robaban, que hacían eso, vendían a precios que no correspondían, tenían balanzas descalibradas para poder cobrar más de lo que correspondía, que cuando llegan al Señor se encuentran con este gran desafío. El desafío de dejar esa balanza y usar balanzas correctas y perder mucho dinero. Y ese es el llamado. ¿Y qué le decimos nosotros a alguien así que recién conoce al Señor? Hermano, tú conoces al Señor, no puedes seguir robando, ¿cierto? Y el hermano nuevo asume ese costo. Gloria a Dios por nuestros hermanos nuevos que han hecho eso. Gloria a Dios por ellos. Pero ¿qué nos pasa a nosotros que muchas veces estamos en la misma situación donde tenemos que, si predico el Evangelio, si obedezco al Señor, voy a perder este beneficio? Voy a perder esta relación con tal persona porque yo sé que esta persona no quiere escuchar de pecado. No, si yo hablo de pecado, voy a perder algo. Que el Señor nos ayude para que podamos aceptar esto y tener dominio propio, que no sea el temor al sufrimiento el que nos guíe, sino que nosotros podamos ser coherentes con nosotros mismos y con lo que decimos creer. Porque nosotros decimos que creemos en el Evangelio. Nosotros decimos que creemos que Dios tiene poder. Nosotros decimos que creemos que Dios tiene amor para llenarnos. Pero cuando llega el momento de la tormenta, muchas veces se nos olvidan estas cosas. Entonces el llamado de Dios, hermanos, hoy día para nosotros es a avivar el fuego. Que el fuego queme, que el fuego nos motive, que el amor de Dios nos empuje como fuego, prendiéndonos ahí a acercarnos a otros y a predicar el Evangelio. Eso dice Pablo a Timoteo en el versículo siguiente: no te avergüences de dar testimonio. Estamos en un tiempo, hermano, donde es difícil predicar en la calle, estamos en cuarentena, es difícil hacerlo, pero hay personas que nos van a escuchar. ¿Y quiénes son ellos? Los que están con nosotros en las redes sociales. ¿Quiénes son? Nuestros familiares, personas que quizás lamentablemente muchos de nosotros no le hemos predicado. No te avergüences de dar testimonio. No actúes cobardemente. Va a tener costos. Es así. Pero así es en la vida en Cristo. Así es el Evangelio. Tiene un costo que nosotros tenemos que asumir. Y aunque es el llamado más básico, ¿cierto? Niégate a ti mismo, toma tu cruz. El titulito de arriba sale, el costo de seguir a Cristo. Y algo que todos nosotros sabemos, muchas veces en el momento de los que hubo, en el momento cuando tenemos que decidir, olvidamos que cuando nosotros decidimos seguir al Señor, decidimos rendirle nuestra vida y no buscar el éxito de este mundo, no buscar la riqueza de este mundo, sino buscar el éxito en el Señor, la riqueza ante Él. Y en el caso de Pablo, y hermanos, y en el caso de Timoteo, eso significó la muerte. Esto es algo 100% real. Puede llegar a la muerte, ¿cierto? Puede llevarnos a ese punto el predicar el Evangelio. Timoteo falleció, murió apaleado, dice la tradición. Apaleado por predicar el Evangelio a personas idólatras, a personas que adoraban ahí a uno de los dioses de Éfeso. Terminó anciano, siendo anciano y literalmente viejito, y líder de la iglesia de Éfeso, donde falleció a palos de estas personas que adoraban a otro dios, por predicarles el Evangelio. Timoteo avivó el fuego. Timoteo no tuvo vergüenza, Timoteo no tuvo miedo. Y el llamado para nosotros hoy día, ya terminando, es a seguir los pasos, a seguir este consejo que Pablo le dio a Timoteo y continuar con esta historia, hermanos, que comenzó el Señor Jesucristo. Que Pablo siguió levantando la iglesia a través del mundo, pero a costa de su propia vida, a costa de sus propios beneficios. Le invito, hermano, a orar en este tiempo por esta palabra y para que Dios siga tratando con nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra, te honramos a ti, papito, por tu palabra. Necesitamos siempre, Señor, recordar esto, recordar, Señor, que necesitamos avivar el fuego que tú has puesto en nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón si hemos sido descuidados, te pedimos perdón, Señor, si los dones que tú nos has dado, Señor, los hemos dejado ya en pausa, quizá por la cuarentena. Lo hemos dejado en pausa, Señor, por diferentes cosas. Te rogamos, Señor, que tú nos des valor, nos ayudes a entender, Señor, el amor que tú nos has dado, ser llenos de ese amor, de ese poder, Señor, de aceptar el poder que tú tienes para usarnos a pesar de nosotros mismos, Señor. Que nos ayude, Señor, a no dejarnos guiar por el temor, sino tener dominio propio, a aceptar, Señor, lo que tu palabra enseña, el llamado a sufrir por amor a ti, por tu evangelio. Y te queremos dejar este tiempo en tus manos, Señor. Avívanos, Señor, aviva nuestros corazones, Señor, aviva nuestra fe, Señor, aviva, danos fuerza, Señor, si estamos cansados, a los que están enfermos, Señor, fortaléceles. Tú conoces cada situación,
Tú tratas en cada hogar, en cada corazón. Eres tú el Señor de nuestras vidas y te dejamos este tiempo ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermano. Les saludo en el amor del Señor